Montenegro Díaz. A ver un ratito, ya se está grabando. Y bueno, vamos a iniciar. Como tal, este es el contenido del día de hoy. Y bueno, estos son los objetivos que tenemos, que es conocer los conceptos básicos sobre la nefritis membranosa y la glomerulonefritis postestreptocócica. La 2 es poder saber cómo funciona la patogenia de ambas enfermedades, conocimientos de fisiopatología, que es lo más importante, y identificar los métodos diagnósticos, ¿no? Ya, como tal. Nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa, a ver, un ratito voy a activar para... ¿no? Ya. Como tal, la nefropatía membranosa constituye una de las causas más frecuentes. Esto de acá, ¿con qué vamos a relacionarlo? Con síndrome nefrótico. Ya, chicos, nefrótico. Este es nefrótico. Eso quiero que lo sepan bien en cuenta. Nefropatía membranosa, síndrome nefrótico. Sobre todo, ¿en qué se da? En lo que son tanto lo que son adultos como ancianos. Ya chicos, adultos y lo que son ancianos, para tener en cuenta. Y lo más importante de esta patología es que es una enfermedad causada por lo que son anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos dirigidos contra diversos antígenos podocitarios. Anticuerpo se une al antígeno, pero ¿quién? Podocitario. Esto de acá va a estar dentro de lo que es el podocito. ¿Causando qué? Causando el daño del mismo y el depósito de qué? Para formar qué? Esto de acá, inmunocomplejos en la cara externa de lo que es la membrana basal glomerular. Clásicamente se han distinguido dos grandes subgrupos en etiología y patogenia que vamos a ver ahorita mismo, que es lo que es el grupo, a ver, aquí, dos principales, que es el grupo primario y el grupo secundario. Eso para tener en cuenta. Siendo así, chicos, aquí podemos observar una gráfica que me ha parecido bastante interesante de ver la frecuencia de lo que es la neutropenia membranosa. Más que todo está relacionado con lo que es la antifosfolipasa A2, que es la PLA2R, ¿ya? Teniendo como segundo lugar que es de causa secundaria, por otras cosas será lupus, etcétera, ¿ya? También hay un componente autoinmune y muchos más. Ahora, si hablamos de primario, cuando es primario, relaciónenlo, piensen automáticamente porque va a ser en su mayoría de los casos de un 70 a un 80% que está relacionado con qué? Con lo que es la antifosfolipasa A2. Primario, antifosfolipasa A2, de frente. Ahora, también hay un porcentaje menor, que es de un 20 a un 30%, que es de causa hidrotótica. Y por último, que es lo que se ha descubierto recientemente, que bueno, más que todo es hasta el 5%, que es lo que es la antitrombofostina. ¿Ya chicos? Eso es lo relacionado primario. Y con lo relacionado a la causa secundaria, secundaria es relacionado a otras causas externas. Entonces, de esta va a haber muchas, ¿ya? Como son las causas autoinmunes, las causas infecciosas, por malignidad, drogas y toxinas y algunas misceláneas como tal, ¿ya? En autoinmune, ¿qué es lo que más destaca? Lupus. Relación autoinmune, lupus, de frente. Otras causas puede ser artritis reumatoide, enfermedad autoinmune de la tiroides, etcétera. Ahora, si es infeccioso, casi siempre va a ser hepatitis B, pero no se queda atrás hepatitis C, VIH, sífilis y chitonomiasis por otro lado. Ahora, si es maligno, por eso cada vez que se detecta esta enfermedad se hace diversos estudios para ver si es que tiene o no tiene cáncer este paciente. Está relacionado con tumores en donde colon, estómago, pulmón y lo que es próstata. Ahora hay otros, como lo que es leucopenia linfocítica crónica, la LLC,
también linfoma no Hodgkin como tal, y por último, lo que es el melanoma. Si está relacionado con lo que son drogas y toxinas, que es aquellas con respuesta a lo que son la ciclooxigenasa A2 inhibidores, ¿ya? Eso está relacionado. Y algunas misceláneas como tal, como lo que son las sarcoidosis, que es lo más importante. ¿Ya? Ahora, eso es lo que quiero que sepan entre primario y secundario, nada más. Ahora, también va a diferenciar en diferentes causas, como ya dijimos, esto causa antígeno, anticuerpo. Entonces, aquí vamos a ver un cuadro sobre los diferentes antígenos positarios, ¿ya? En el cual resalta lo que ya le dije, la antifosfolipasa 2, que cuando se detecta mayormente va a ser de qué causa primaria, no como tal. Y bueno, las características analíticas especiales es que se encuentra este antifosfolipasa A2 por un compuesto de IgG4. Por otro lado, también estos son más de causa secundaria, de acá para acá. Este también es de causa primaria, porque es la antitrombopostina. Este, más que todo, se está asociado con algunos cánceres, algunos tumores, y las características es que hay anticuerpos compuestos por IgG como tal. También tenemos la EXT1, EXT2, y esto va relacionado con enfermedades autoinmunes como lupus, como conectinopatías, y bueno, si es lupus, siempre acuérdense, el lupus está más relacionado a lo que son mujeres jóvenes como tal. Y ya saben, para lupus siempre se pide ANA, anti-DNA, ANCA también, entre otros, ¿ya? También hay otros, como en el 1 asociado a tumores en algunos casos, y bueno, también hay IgG. Y así pueden observar este cuadro, que va a haber diferentes antígenos fagocitarios para cada uno, pero principalmente yo quiero que sepan estos tres. Estos tres son los más importantes y los más interesantes, chicos, que es en su mayoría, ¿no? Los dos primeros, porque por diferenciar los primarios, y por lo que es lo más importante, diferenciar un primario y un secundario, y este porque más que todo está relacionado con lo más frecuente, que son los lupus como tal. Ahora, hablando de la fisiopatología como tal, ya dije que son un complejo de antígenos anticuerpos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a tener un antígeno, que son estas bolitas de acá, estas bolitas rojitas que están en el podocito. Esto más que todo para intrínseco, como algo primario. Entonces, los anticuerpos que están aquí, que están circulantes en el suero, se unen a él. Y eso es lo que va a causar una enfermedad. ¿Y esto para qué causa? Es causa primaria. Ahora, si tenemos otra causa extrínseca, que esta es una causa más secundaria, ¿qué va a pasar acá? En este caso hay antígenos que son extrínsecos, ya les dije, antígenos son bolitas rojitas que vienen en el suero y se van a ir a donde, a lo que es el podocito, se van a anclar ahí y después ¿qué va a pasar? Va a venir el anticuerpo y van a formar complejos inmunes como está acá, acá, ya. Ahora, en el caso del primario, que es algo intrínseco, en este caso, eh, los, los antígenos son lo que es la fosfolipasa 2, principalmente, la trombopocina, que es este, y también alguna megalina y la endopeptidasa. La megalina, eh, un dato Un dato PHM es que fue el primero en encontrarse en esta patología, ¿ya? Y por el otro lado, si tenemos una causa extrínseca, el antígeno puede ser diferente según la enfermedad que le esté causando. Ya vimos un cuadro, bueno, que están algunos de los antígenos, pero hay muchísimos como tal. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Ya se unió antígeno anticuerpo. Este es el paso número 1, ya sea primario y secundario. Entonces, ¿qué va a causar? Que haya depósitos inmunes que son subepiteliales y van a activar el sistema de complemento. Primero, chicos, primero, sistema del complemento. Y este sistema de complemento
va a formar, que acá se puede observar, que es este tubito de acá, un ataque de complejo de membrana. ¿Y qué va a causar? Va a causar como que una lesión en el podocito. ¿Y esto qué va a causar? Va a causar daño oxidativo, va a haber una entrada excesiva de calcio, citocinas, daño en el DNA. Y esto quiero que sepan que es importante, daño en el DNA y el citoesqueleto como tal. ¿Por qué? Porque es muy importante para el podocito estar anclado a la membrana basal, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida de complejos de adhesión a lo que es la membrana basal glomerular y también el borramiento de procesos podocitarios, perdón. Por lo tanto, ¿qué va a causar esto? Que ya no esté así, que este citoesqueleto esté tan dañado que acá, como hay una ranurita especial que filtre, vamos a suponer dos cosas, ¿ya? Este es lo que es la membranita como tal, la membrana basal glomerular. Y este es el podocito como tal. Entonces, obviamente, hay algunas partículas que van a poder pasar. Pero cuando el citoesqueleto de estos podocitos esté dañado, obviamente va a causar que partículas más grandes puedan pasar. Entonces, ¿qué va a provocar? Una proteinuria no selectiva. Y esto es importante, ya, porque eso explica bastante lo que es la clínica. También hay que tener en cuenta que la adhesión en el podocito, y es algo característico de esta enfermedad, va a formar las spikes, la llamada espículas como tal. Ya, y eso es todo con respecto a la fisiopatía. En términos sencillos, antígeno, anticuerpo, extrínseco, intrínseco, ya saben que hay un daño, ¿no?, en lo que es el citoesqueleto, también en la membrana basal glomerular y en el DNA podocitario. Eso es lo más importante, chicos. Ahora, manifestaciones clínicas, dijimos, nefritis membranosa, síndrome nefrótico, el síndrome nefrótico, que es lo más frecuente. Ahora, he encontrado una literatura muy interesante que este síndrome nefrótico lo divide en tres cosas: aparición de remisión espontánea, persistencia del síndrome nefrótico con función renal conservada, persistencia del síndrome nefrótico con deterioro progresivo de función renal. Ahora, ¿qué va a pasar en una aparición de remisión espontánea? Mayormente se ve en pacientes que lo que es la proteinuria no está tan elevada como tal, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Como que el cuerpito mismo va a tratar de curarse y lo va a hacer. Ahora, antes de explicar un poquito más sobre esto, quiero que vean este cuadrito, que para mí es lo más importante, ¿ya? Síndrome nefrótico. ¿Qué va a causar? Esto es proteinuria más de 3.5 gramos por hora. Ese es el tope. Si te dicen proteinuria más de 3.5, síndrome nefrótico, al tope. ¿Qué pasa en un síndrome nefrítico? Que es lo contrario, va a ser menor. Entonces, eso es una diferencia. Otra diferencia que va a haber una hipoalbuminemia. ¿Ya? Porque ya les expliqué qué pasa. Se van como que haciendo más permeables. Ya, entonces va a pasar la albúmina, se va a perder en la orina y por eso es que la albúmina va a disminuir. Ahora, también va a haber un edema importante o generalizado, va a haber dislipidemia y lipidemia. A diferencia de lo que es el síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque acá va a haber la triada clásica del síndrome nefrítico, es estas tres cositas, que es hematuria, hipertensión y edema leve. No es un edema como el síndrome nefrótico, que a veces puede llegar a una anasarca, que es un edema generalizado. Ya saben que la proteinuria no debe de llegar a rango nefrótico, que es más de 3.5, y también hay una oliguria, menos de 500 mililitros día.
Ahora, regresando a esto, hay una aparición de remisión espontánea, persistencia, ya hablamos de esto. Entonces, aquí he visto en una literatura algo muy interesante, que a veces se le llama como tal dos cosas. Lo dividen en dos. Una, cuando la curación es parcial, y otra cuando es total. La, digámoslo así, lo que es parcial, se le dice que, bueno, la proteinuria como tal, lo divide, va a ser menor a 3.5, o sea, se va a curar acá en el paciente, pero ¿qué va a pasar? Va a ser mayor a 3. Y en una total, obviamente, ¿qué va a ser? Va a ser menor a 3, la proteinuria como tal. Y esto, con fisión renal conservada o deterioro, se va a poner o se va a ver más que todo reflejado en lo que es la creatinina como tal. Ya. Entonces, continuamos. En el diagnóstico, aquí podemos ver desde un diagnóstico viendo al paciente como tal, por eso me encantan estos cuadros. Vemos, ya saben, la presión, ya, la presión de la sangre, la función renal. Siempre función renal, vean lo que es creatinina o el Tigrans, el uroanálisis también, la proteína excretada en orina en 24 horas, la albúmina, colesterol, ya saben, LDL, HDL, biopsia renal no se utiliza mucho, se utiliza en casos muy específicos porque ya saben que sacar un biopsia es un caso muy traumático, entonces se trata de no llegar a ese punto, aunque es el gol estándar, como quien decirlo. ¿Qué más va a haber? Bueno, ya saben, diferenciar un primario y un secundario, que es lo que es la antifosfolipasa A2. Y bueno, con otras enfermedades asociadas, cuando se diagnostica esta enfermedad, ¿qué debes de ver? Hepatitis, lupus, complemento, VIH, sífilis, un montón de cosas, todas las patologías que vimos antes, eso se tiene que ver. Y también si hay malignidad o no, ojito con eso, ¿ya chicos? Bueno, también se puede ver por episodios o asociados a tromboembolia, lo que es hematuria, y que se ve ahí lo que es un ultrasonido Doppler en la vena renal. Y bueno, también si hay una depresión de la función renal eh, y el sedimento urinario también se puede observar, ¿ya? Ahora, si es sugestivo de síntomas o una edad mayor de 50 años, y como ya les dije, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a realizar un test para lo que son los cánceres. Ahora, yéndonos a otro lado, porque es importante diferenciar primario y secundario, vamos a ver este cuadrito donde en inmunofluorescencia por microscopía el IgG4 en primario es mayor que el IgG1 y el IgG3, a diferencia del secundario que va a ser al revés, en donde el IgA y el IgM van a estar ausentes en primario y pueden o no estar presentes en lo que es secundario. También eh, el complemento 1Q va a estar negativo, pero aquí en secundario, en primario, disculpen, en secundario sí va a estar positivo. Ahora en primario yo les dije algo muy importante, que es la antifosfolipasa A2, que sí va a estar positivo en estos casos. Ahora, en una microscopía más electrónica, por inmunofluorescencia, a ver si se ve esto, se ve como un patrón un poco granulado, como lo pueden observar, y acá pueden ver que está un poquito más resaltado en una biopsia por hematoxilina y eosina, ¿no? Y bueno, eso es lo que se puede observar en esta patología en específico, ¿no? Que hay depósitos, a veces hay spikes, como se pueden observar por acá, ¿no? Que esto está bien engrosado, es lo más importante, ver si no hay spikes, y acá patrón granular como tal.
Y eso es con respecto a lo que es la nefropatía membranosa, ¿no? Ahora, esto también es importante. Hay esta imagen, se ve los estadios como tal para lo que son los spikes, ¿no? Y acá en el estadio 1 no se ve muy claro, no se va a tener tan claro como lo que es el estadio 2, que ahí sí, la membrana basal glomerular va a formar spikes. Y en el estadio 3, que va a pasar, se va a engrosar bastante. Y en el estadio 4 va a cubrir lo que son los podocitos. Y muchas veces van a causar su muerte como tal. Ahora, otra patología que este sí necesito que sí me presten bastante atención. Eh, Va a ser lo siguiente, ¿no? La glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Esto qué quiere decir? Post-estreptococo, estreptococo beta hemolítico de grupo A específicamente, ¿ya? ¿Y qué va a pasar aquí? Más que todo, esta patología ha sido más frecuente en el siglo XIX. eh, Hay mayor incidencia, más frecuente en lo que son los países de vías de desarrollo, y hay casos muy aislados, pequeños brotes en países desarrollados. Ahora, ¿en qué es más frecuente? ¿Varón y mujer? Eso es más frecuente en varón, en una frecuencia de 2,1, y más que todo se da en niños de 2 a 18 años. ¿Qué pasa aquí? Bueno, como ya dijimos, estreptococo beta hemolítico, post-estreptocócica, eh, por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Principalmente puede ser dos causas, puede haber dos causas antes de la enfermedad. Eso hay que tener en cuenta. Preguntar al paciente si antes de tuvo una faringitis, y se puede ver aquí el tensión. Y después de 7 a 21 días recién se va a presentar la glomerulonefritis post-estreptocócica. Atentos. A diferencia de si esto ataca en la piel, si es cutánea. ¿Por qué? Porque si es cutánea, va a aparecer de los 14 a las 21 semanas. Es muy amplio y muy diferente. Entonces, tenemos que tratarlo como si ver los antecedentes del paciente. Preguntar, ¿alguna vez usted tuvo dolor de garganta, o alguna vez tuvo alguna erupción en la piel como tal? Preguntarlo siempre. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que el estreptococo beta hemolítico tiene en su envoltura lo que es la proteína N, ¿ya? Que es la que determina el serotipo, y solo en algunos serotipos son capaces de producir la glomerulonefritis. Y bueno, aquí se los dejo qué serotipos hay que producen como tal esto. A ver, que es el serotipo 1, 2, el serotipo 4, el serotipo 18, el 25, y otro serotipo más como adicional sería el serotipo 49, ¿ya? Que generalmente estos serotipos van a ir asociados a infecciones faríngeas, ¿no? En su mayoría son por, por, por infecciones faríngeas, como ya lo dije, y estos estreptococos tienen en su interior un antígeno especial, una estreptoquinasa, ya como tal, que tiene la característica de ser muy similar a lo que es un activador de plasminógeno, por el cual no es reconocido principalmente como extraño. Por eso se va a ver reflejado días o semanas después. Eso estén atentos. ¿Ya? En la estreptoquinasa tenemos la exotoxina B pirógena del estreptococo, y también lo que es el receptor de plasmina asociado a la
¿ya? Y estas, ambas, ¿qué van a hacer? Se fijan y van a activar a la proteína. Y por lo tanto, va a haber una activación de lo que es el complemento. Esto de acá va a ir a una fijación, una activación de la vía del complemento como tal. Entonces, yéndonos ya un poco más, sabemos que cuando existe una infección por este estreptococo, se dispara primero lo que es una inmunidad primaria, formando anticuerpos que IgM. Primero, primaria, anticuerpos IgM contra los clásicos antígenos como lo que es la estreptolicina, como lo que es la estreptodornasa y lo que es el carbohidrato C como tal. Y estos anticuerpos que se van a formar precozmente. Esto es lo que es en un primer momento. Sin embargo, estos serotipos tienen estas estreptoquinasas que inicialmente no son reconocidos como extraños y disparan una inmunidad secundaria, incluso cuando el estreptococo ya ha sido eliminado. Atención ahí. Formando ¿qué va a formar después? Formación de IgG, antibiótico, que aparece en 2 o 3 semanas luego de la infección como tal. ¿Ya? Primero, ya saben, eh, inmunidad primaria, IgM, y luego que va a haber, ya pasado un tiempo, se va a ver lo que es una inmunidad secundaria, va a pasar a una inmunidad secundaria. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos tardíos no son capaces de neutralizar la actividad proteolítica de lo que es el antígeno, que va a seguir estando activo como tal. Por lo tanto, hay que recordar que estos anticuerpos tardíos, que son el IgG y no el IgM, se tardan ¿cuánto? De 15 a 20 días en fabricar y no neutralizan la actividad proteolítica de la proteína bacteriana y van a causar problemas ya cuando el estreptococo ya está muerto como tal. Ya chicos, eso es importante que sepan. Por lo tanto, vamos a decir que tras la muerte o la desaparición del estreptococo, va a quedar que una nube de antígenos sin procesar. Y estos van a ser reconocidos ya, o sea, recién ahí van a ser reconocidos como extraños. Ya la desaparición por la infección en sí, y estos antígenos disparan la formación de lo que son los anticuerpos ya, pero que anticuerpos IgG e inicialmente se forman lo que son inmunocomplejos chiquititos, ya, con más cantidad de lo que son antígeno, o sea, va a haber más antígeno que anticuerpos, que se van a depositar en el lado de que subepitelial del glomérulo como tal. Entonces, primero va a haber más antígeno que anticuerpo como tal. Cuando la carga de lo que son los antígenos ya van a disminuir, o sea, van a ser como ya algo similares, se forman inmunocomplejos mediados que se depositan en donde, en el lado subendotelial. Y por último, se forman los inmunocomplejos grandes con mayor cantidad de qué? De, de lo que son eh, los antígenos. Diré, acá me confundí chicos, acá es diferente, acá va a haber más cantidad de lo que son anticuerpos más que antígenos, ya chicos, eso que tengan en cuenta aquí. ¿Ya? Y esto en donde van a depositarse en sí en el mesangio ya como tal, van a ir a la parte mesangial. Y este depósito de inmunocomplejos produce tanto lo que es proliferación mesangial, como ya se fue al mesangio, también va a haber una proliferación endocapilar y aparición
de poliformos nucleares en respuesta a una actividad más que todo antigénica. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Es una glomerulonefritis con depósitos en todos los niveles y mucha exudación como tal. ¿Ya? Y algunos, por esto mismo, van a llamar como una glomerulonefritis proliferativa exudativa endocapilar como tal, por ese simple motivo, chicos. Ahora, con respecto a lo que es la activación del complemento, inicialmente ya sabemos qué pasó acá. Inicialmente los inmunocomplejos son IgG activados. ¿Y qué van a hacer? Van a activar lo que es ya en sí la vía clásica como tal. Van a ir a la vía clásica como tal. Pero hemos dicho que las células nefrogénicas tienen estas estreptoquinasas que van a ser similares a lo que es el activador del plasminógeno. Por lo que van a activar, que va a venir la properdina. Y esta properdina es la que activa al complemento, pero ¿por qué vía? Por la vía alternativa. Va a ir con el C3 por la vía alternativa. Por lo tanto, aunque hay una activación por la vía clásica inicialmente, posteriormente va a haber una activación importante por la vía alternativa y por ende, por consumo y disminución de lo que es el C3. Ya, eso a tener en cuenta, chicos. Y ahora, otro signo típico de lo que es esta glomerulonefritis es la formación de lo que son los llamados HAMS o jorobas. ¿Y qué significa los HAMS? Bueno, vamos a ver, si hacemos un acercamiento, vamos a observar un aumento de lo que es la membrana basal glomerular y observamos que esta glomerulonefritis por encima están los depósitos subepiteliales y por debajo los depósitos subendoteliales. Se activa el complemento regresando por los circulitos amarillos como tal, como aquí se puede. Ya, ahora, los depósitos de complemento intentan reparar las pérdidas de la solución de continuidad de la membrana glomerular, protruyendo hacia el espacio subepitelial y formando lo que son ya los HAMS o lo que son las jorobitas como tal. Cuando más jorobas hay más probabilidad de que esta membrana se rompa y por lo tanto el paciente con más HAMS o jorobas va a tener un peor pronóstico. Ahora, como manifestaciones como clínicas como tal, arriba vimos que era nefrótico, un síndrome nefrótico. Acá va a ser un síndrome nefrítico. Y si es un síndrome nefrítico, la triada clásica que podemos observar es lo que es hipertensión arterial, hematuria y lo que son en edemas, pero no en edemas excesivos como causa un síndrome nefrótico. Ya, ahora vamos a desglosar cada una de las manifestaciones clínicas, ¿no? Al haber depósitos mesangiales, hay micro o macrohematuria en un 30 a un 50% de los casos. Y al lesionarse lo que es la barrera de permeabilidad, se pierden proteínas como tal. Sin embargo, va a ser en rango no nefrótico. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos de 1 a 2 gramos día o menor de 3.5 gramos. ¿Ya? ¿Y qué pasa si hay lo que es una lesión de la célula endotelial? Esto con proliferación endocapilar y muchos polimorfos nucleares
hace que las luces de los capilares, ¿qué van a causar? Se van a colapsar. ¿Y qué va a causar? Que no se filtre plasma y no se produce la orina. Ya. Por lo que hay una caída brusca de lo que va a ser el filtrado glomerular. Ya. También va a haber oliguria, lo dijimos, no va a orinar mucha. Y se puede observar también cilindros hemáticos como tal. Ahora, también se va a producir, si hay edema, entonces, ¿qué va a causar? Retención de lo que es agua y sodio. Por lo tanto, recordando su clase de fisiopato ya pasada, ¿qué va a causar? Va a causar que haya un aumento de lo que es la presión hidrostática, ¿ya? Que es muy diferente a los edemas del síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una disminución de la presión oncótica, porque sale proteínas más que todo. También va a haber lo que es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la aldosterona va a haber suprimida y puede conducir a un cuadro de lo que es edema agudo de pulmón, lo que es INCC, y en algunos casos ya muy severos va a llevar a lo que es encefalopatía. ¿Ya, chicos? Como tal, yo quiero que aprendan en sí que arriba es nefrótico y este es nefrítico. Punto. No hay más, chicos. Ahora, un datito PHM que les voy a hablar con un plusecito es lo siguiente. Dijimos que este estreptococo beta hemolítico de grupo A, ¿qué va a pasar con este estreptococo? Eh, como ya dije, va a haber primero una faringitis. Y en esta faringitis vamos a utilizar los criterios, los famosos criterios de Sender, ¿ya? Que es un adicional. Entonces, ¿qué va a pasar en estos criterios de Center? Se va a ver un exudado amigdaliano, que es una página que está en los pilares, que va a sumarte un punto. Si hay fiebre más de 38 grados centígrados, te suma otro punto. Si hay adenopatías cervicales anteriores, te suma otro punto más. ¿Y qué pasa si hay ausencia de tos? Te da otro punto más. Ahora, también estos criterios tienen que ver con lo que es la edad. De 3 a lo que es 14 años, te suman un punto. Si es de 15 a 45, no te suman ningún punto. Y si es mayor de 45, te restan un punto. Ahora, vamos a tener que a ver, que estos criterios van, si es de 0 a un punto, ¿qué va a causar? No se realiza ningún estudio microbiológico, ¿ya? Por riesgo de infección, por estos estafilococos, ¿no? Ahora, si es de 2 a 3 puntos, se va a realizar sí o sí un estudio microbiológico y solo se trata, sí, solo sí va a ser positivo. Y si es de 4 a 5 puntos, se va a realizar lo que es un estudio microbiológico y se va a realizar un tratamiento antibiótico diferente, o sea, ya. Por último, el diagnóstico. El diagnóstico como tal, esto es la clave, chicos. ¿Ya? Elevación de la antiestreptolicina O en caso de faringitis o antidesoxirribonucleasa B, si es por infección cutánea. Ahora, como ya habíamos dicho, va a haber un consumo, por ende, si vamos a sacar complemento, va a haber una reducción de su peso. Ahora, si va a haber un análisis de orina, obviamente, va a haber hematuria, entonces, hematíes, cilindruria, proteinuria, en rango no nefrótico, leucocitos polimorfonucleares y también como algo adicional es que se debe de confirmar previa a una infección por estreptococo. Ahora, si la llevamos a una microscopía, aquí se puede observar, miren,
Qué bonito aquí se ve. Estas ves de acá. Estas son las llamadas jorobitas como tal. Y a veces hay engrosamiento en la membrana basal. ¿Va a ver? Y en microscopía electrónica, aquí se puede observar, cuando ya se utiliza IgG, pinta bien clarito. ¿Y cómo se ve este patrón? Le dicen el patrón del cielo estrellado como tal, chicos. Y aquí, como pueden observar con hematoxina, hay bastante puntitos. ¿Por qué? Porque hay muchos polímeros nucleares, ya en este caso. Y si ya es un poco más crónico, se ve un poco más crónico, recuerden que van a ser a los mononucleares, van a irse. Pero principalmente se ven los polímeros nucleares. Ya chicos, y bueno, como conclusiones como tal, tenemos que la nefritis membranosa es una enfermedad causada por anticuerpos dirigidos contra diversos antígenos porositarios. Número 1. Número 2. Que la nefritis membranosa causa síndrome nefrótico, mientras que la glomerulonefritis postestreptocócica causa síndrome nefrítico. Y número 3. Que la glomerulonefritis postestreptocócica hay una activación del complemento por inmunocomplejos y posteriormente la activación de lo que es la vía clásica. ¿Ya chicos? Y bueno, eso es todo. Estas son las referencias que tenemos el día de hoy. Y con eso hemos terminado. Ahora voy a pasar lo que es el quizzes. Y vamos a ver. Vamos a dar 10 minutos aprox para la realización del quizzes. Un momentito, ahorita les paso el quizzes. Ya chicos, ahí pueden ver el quizzes. Acá es el QR. Y ahorita les voy a pasar el enlace para que vayan realizando. Por favor, vayan uniendo. Esperamos máximo y ya únase por favor para poder realizar el quiz.
Bueno, chicos, ya vamos a iniciar, ¿ya? Les deseo mucha suerte y, bueno, les doy 10 minutos para que lo hagan. Bueno, chicos, ya terminaron el quizzes y estos son los ganadores. Felicidades, chicos. Vamos a resolver ahorita el quizzes. Y a ver, como primera pregunta tenemos, ya ver, ¿cuál de las siguientes opciones no se considera como etiología secundaria de la nefritis membranosa? Ya habíamos hablado sobre autoinmunes, causa común, lupus. Eh, Estamos relacionados con hepatitis C. Y recuerden que la hepatitis B era la más frecuente. Sarcoma también era una de las misceláneas. Por lo tanto, aquí la que estaba mal es asociada con lo que es la antifosfolipasa 2, porque eso era más que todo primario. La siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Nefritis membranosa, la proteinuria es menor de 3.5 gramos en 24 horas. La nefritis membranosa hay hipotensión arterial. En la nefritis membranosa hay hipoalbuminuria, menos de 3 gramos por decilitro. En la nefritis membranosa hay oliguria, menos de 500 mililitros diarios. Entonces, ¿cuál de todos es? Recuerden que es en rango nefrótico. Si es nefrótico es más de 3.5, por lo tanto esta no es. Hipotensión, no. Recuerden que hablamos de hipertensión. Eh, la siguiente, sí va a haber hipoalbuminuria. Esta es la alternativa correcta, chicos.
La tercera, marque la alternativa correcta con respecto a la glomerulonefritis post-estreptocócica. Ya, a ver. La primera es, la aparición es de 7 a 21 días pasado parasitis post-estreptocócica. La siguiente es más frecuente en mujeres que en varones. Esa obviamente no es, porque es varones más que mujeres. Se activa la vía del complemento C3, correcto. Este es, por eso hay eh, como que un gasto más de C3. Y la estreptoquinasa desactiva la plasmina, falso, activa. Entonces, se activa la vía del complemento C3. La número 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas son manifestaciones de la glomerulonefritis post-estreptocócica? Número 1. Proteinuria, más de 3.5 gramos día. Recuerden que es un síndrome nefrítico. Y esta proteinuria va en rango nefrótico. Eso no es. Hematuria, check porque está en la triada clásica, hematuria, edema y lo que es la hipertensión. Hipotensión tampoco no es. Lipidemia y lipiduria tampoco es. Y por último, la última pregunta que es para el diagnóstico de la glomerulonefritis postestreptocócica, marque lo incorrecto. Lo que es la antifosfolipasa 2, eso era para qué? Para nefritis membranosa. Por lo tanto, esta no es. Y bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias por participar en esta clase. Y bueno, que tengan un buen día, chicos. Les deseo lo mejor. Hasta luego.